Bueno, pues buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Y bueno, pues la idea es hoy platicar un poco sobre lo que les había comentado la semana pasada, que habíamos ya empezado a ver la parte de las funciones vectoriales con las derivadas, y vamos a ver un poquito más de eso y un poco de integral respecto de una función vectorial. Hicimos algunos ejemplos, más o menos relacionados con funciones vectoriales. Entonces, como para retomar un poquito el hilo y hacer un breve resumen de lo que estábamos haciendo, vamos a recordar un poquito sobre lo que ya platicamos, ¿no? Pues hay mucho que una función vectorial pues es una función, es un vector de una forma, en el que sus componentes finalmente son funciones, ¿sí? Entonces tenemos aquí una función real, cuyo parámetro es t, otra función y otra más. Normalmente lo que hacemos es describir esas funciones a través de un parámetro, t, que puede ser S, puede ser teta, o puede ser cualquier otra letra, pero en general se utilizan esas dos. Y lo que sucedía es que una vez que nos empezamos a graficar esta función vectorial, lo hicimos con GeoGebra, lo que obteníamos era una curva en el espacio, ¿no? Y quedamos que la curva era justamente la gráfica de la función vectorial, ¿sí? Que podía ser de muchas formas, ¿no? Hemos trabajado con una que era una especie de hélice que va subiendo, y pues hicimos algunas observaciones sobre la parte de qué pasa con esa función cuando la derivan y cuando la vuelven a derivar, ¿verdad? Entonces había algunas cosas interesantes ahí que vamos a platicar con más detalle en este momento. Ahora, una cuestión que quiero que quede muy clara, porque es importante que ustedes entiendan esa parte conceptual, ¿sí? Cuando tenemos una función vectorial, por ejemplo, vamos a poner una de las que hemos estado usando ya todo el tiempo, la famosa función circular, ¿no? Vamos a ponerla no como una combinación de I, J y K, sino vamos a ponerla como un vector. Vamos a poner seno de T, seno de T, vamos a poner T. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que al hacer esta gráfica, el espacio lo que tenemos es una cosa como la que aquí dibujé más o menos. ¿Sí? Ahorita la vamos a ver en un libro de todo color en el GeoGebra. Y tenemos algo como esto, ¿no? Esa es su gráfica. Ahora, fíjense, ¿qué sucede cuando yo le voy dando a esta función diferentes valores de t? Por ejemplo, 0. ¿Sí? O, por ejemplo, si estamos hablando pues, de funciones trigonométricas, pues vamos a darle medios. Y después le damos valor de pi, y así, 3 medios de pi. Y luego, pues, 2pi, que es como cerrar el círculo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos obteniendo? Pues ya hemos trabajado con la gráfica, pero nos hemos brincado algunas partes importantes que quiero que ahorita se queden bien claras. Fíjense. ¿Qué sucede si ponemos el parámetro t igual a 0 en la función vectorial que nos da? Pues nos quedaría coseno de 0, seno de 0, 0. ¿No? Entonces, bueno, pues, ¿cuánto es el coseno de 0? ¿Cuánto es el seno de 0? 0. ¿Sí? Y 0, pues. Después, si ponemos pi medios, tendríamos coseno de pi medios, seno de pi medios, pi medios. Ajá. Entonces, el coseno de pi medios, pues es como si fuesen 90 grados, pi medios, es 0. El seno de pi medios es 1. Y pi medios, pues es pi medios. Ahora, si vamos a hacer la gráfica, aquí sí es conveniente poner un número en decimal, ¿no? Entonces, pues pi medios
dividimos entre 2 y nos queda más o menos 1.57, ¿no? Después, ¿qué va a pasar con el coseno de pi? El coseno de 180 grados, que es pi, y ya lo voy a poner aquí directamente los numeritos, ¿no? Menos 1, 0, y para pi pues son 3.14, ¿no? Luego en 3 medios de pi sería 0 menos 1, y 3 medios de pi pues hay que multiplicar 3.14 por 3, y luego dividir eso entre 2, que más o menos 4.71. Y luego el último, ¿no? Pues es 1, 0 y 6.28. Pues a ver, aquí yo elegí una serie de números muy precisos para esta función. Y quiero que quede más o menos claro lo que estamos haciendo, ¿sí? Para cada uno de los valores que yo asigné al parámetro t, obtengo una coordenada de aquí, 1, 0, 0, que representa un vector. Recuerden que esta función es una función vectorial. Al evaluar esa función en el punto t igual a 0, lo que estoy haciendo es escribir r, la función r evaluada en 0, y eso me da un vector que es el 1, 0, 0. Al evaluar en pi medios, pues lo que tenemos es la función evaluada en pi medios, y eso nos da otro vector que es el 0, 1, 1.57. Y así para cada punto. Entonces, noten ustedes que ahorita yo estoy dando una serie de puntos muy precisos, pero no son los únicos que puedo dar. Yo puedo dar cualquier valor de t entre el 0 y pi medios. Es más, podría darlo, en vez de darlo en radianes, podría darlo en grados. Poder dar el parámetro t desde 0 grados, 0.5 grados, 1 grado, 1.5, 2, 2.5, así. Y tendría una tablota de 700 entradas, ¿no? Vamos a decir, para dar los 360 grados, ¿no? Pero en cada caso lo que vamos a ir obteniendo es un vector. Ahora, fíjense, en GeoGebra, si ustedes lo pueden abrir, si no, aquí lo vemos ahorita. Y entonces, fíjense, vamos a graficar la función vectorial para que se vea más o menos claro lo que quiero. Dijimos que se lo graficamos con curva, va a tener 3 componentes. Entonces la primera componente es el coseno, okay. Es el seno, luego es t, parámetro t, 0, vamos a poner menos 10 a 10. Sí, ya habíamos platicado de esta la semana pasada, ¿no? Y esta de arriba, pues es la circunferencia, ¿no? Entonces ahí tenemos la gráfica de la función. Ahora, cuando elegimos poner t igual a 0 en la función, nos da un vector que tiene coordenadas 1, 0, 0. Entonces vamos a ponerle R1, es un vector con coordenadas 1, 0, 0. ¿Okay? Que es ese, está ahí. Vamos a ponerle color. Y después, cuando tomamos el valor de pi medios, vamos a ponerle R2, salió otro vector que era el 0, 1 y 1.57. ¿Sí? También lo vamos a poner en otro tono de verde.
¿Bien? Después, para el tercer valor, que fue en pi, teníamos otro vector, que era el -1, 0, 3.14. A este le vamos a poner otro color. ¿Qué le ponemos? Fíjense. Entonces, puedo seguir poniendo los otros vectores, ¿no? Pero lo que quiero que vean ahorita es lo siguiente. Ya habíamos dicho, si yo voy poniendo, en vez de poner radianes, voy poniendo grados y voy poniendo cada medio grado, voy a obtener un montonal de vectores y cada vector va a ir apuntando a puntitos ligeramente distintos y más arriba sobre la función. Punto es, como yo puedo poner en realidad una infinidad de valores para el parámetro t, pues voy a tener una infinidad de vectores. Y al final, la curva que está aquí en negro va a ser, o se va a construir, juntando todas las puntitas de los vectores que yo pueda ir construyendo. Pues cada vector, que estos verdes y el azul que estoy poniendo aquí, reciben el nombre de vector de posición, ¿sí? Para un punto en particular. Entonces, si ustedes dan otra coordenada al parámetro t, sustituyen ese valor, perdón, en la función vectorial, les va a dar otro vector que va a estar en alguna forma aquí, desde el origen hasta cierto punto sobre la curva. Entonces, cada uno de estos vectores aquí les llamé R. ¿Sí? Es un vector de posición. ¿Cuántos vectores de posición hay? Pues hay una infinidad, tantos como valores del parámetro yo pueda poner, ¿no? Y todos estos vectores de posición, esto es importante, están anclados en el origen. Cualquier vector que ustedes les digan, este es el vector de posición de tal o cual cosa, bueno, eso quiere decir que está anclado al origen. Y entonces, vamos a regresarnos un poquito a la hojita. Y lo que estoy diciendo más o menos es, aquí la función era una función circular, ¿no? Por el coseno del seno, pero puede ser cualquier figura. Entonces yo podría tener un vector, por ejemplo, de posición, no sé, va para acá, luego uno que sube, luego así, así para diferentes valores, y al final lo que voy a tener va a ser una infinidad de vectores que van a ir conectando puntos, y quizá me da una gráfica algo así, pero la forma puede ser bien rara, ¿no? Pero lo importante es que para cada punto de esa función siempre hay un vector de posición, se llama R, R1, R2, R3, lo que ustedes quieran, pero es R. Así es la costumbre, ¿no? De llamar al vector de posición. Y todos esos vectores están anclados. Ahora, fíjense bien, ya habíamos platicado también la semana pasada sobre qué pasa con una función como estas cuando buscamos su derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar aquí la derivada de esta función que tenemos. Entonces, ¿cómo es la derivada? Entonces, la derivada de coseno es menos el seno de t, derivada del seno, coseno, de t, y la derivada de t es un 1. Entonces, esta es la función vectorial ya derivada. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede
si yo evalúo esta función derivada en los mismos puntos que teníamos aquí, en 0, en pi medios, en pi, etcétera, etcétera, pues que voy a obtener también una serie de vectores, ¿verdad? Por ejemplo, r en 0, f', perdón, en 0, sería tomar seno de 0, coseno de 0, y el 1 que no puedo evaluar porque es un 1. Luego, r', vamos a ponerlo en pi medios. ¿Sí? Pues de nueva cuenta vamos a hacer seno de pi medios, que sería el seno de 90. Con un negativo, pues es menos 1. Coseno de 90 es 0, y aquí sigue siendo 1. Entonces, ahora en pi, por ejemplo, vamos a poner seno de pi, ¿sí? Que sería el seno de 180, y eso pues es 0 otra vez. ¿Sí? Luego vamos a hacer coseno de pi, que sería menos 1, y así podemos irnos igual. ¿Sí? Ahora, si vamos a la gráfica de esos puntos, aquí va a haber una cosa distinta, va a ser muy importante. Entonces aquí tenemos la gráfica, ¿no? Entonces, fíjense, si tomamos, vamos a llamarle ahora al primer vector que nos salió a la hora de tomar ya la función derivada y evaluarla en t igual a 0, tenemos un vector que es el 0, 1, 1, que le voy a llamar 0, 1, 1. ¿Sí? Y tenemos un vector que también aquí está ligado al origen, pero que no debe de estar ligado al origen. Es el naranjadito que está ahí. Ahora, este vector, como hicimos la evaluación y demás, está así anclado al origen, pero en realidad debería de estar aquí, en la puntita de la flecha verde. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo ahorita ahí. Y voy a decir que quiero que dibuje un vector punto inicial. El punto inicial va a ser donde termina la flechita verde, que es el 1, 0, 0. Es 1, 0, 0. Y el punto final, pues es sumar las coordenadas, ¿no? Es de 1, 0, 1, 1, 1. Lo que hice aquí es trasladar este vector anaranjado del origen y lo puse, en vez de que empiece en el origen, que empiece en la puntita del vector verde. ¿Sí? Pero es el mismo vector anaranjado. Pues le ponemos color. Y ahorita esto no nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, tenemos ese vector que aquí el álgebra lo bautizó como U. ¿Sí? Es un vector tangente a la curva, a la función paramétrica que está aquí en negro. ¿Por qué lo puse aquí? Lo acabo de decir, porque es un vector tangente. ¿Por qué debe ser un vector tangente? Porque era la derivada de la función evaluada en un punto. Pues ustedes recuerden de cálculo 1, ya lo habíamos comentado, ¿no? En algún momento. Si ustedes toman una función de cálculo y la derivan, obtienen otra función. Esa función nueva, la derivada, cuando ustedes la evalúan en un punto en particular, cambia y se convierte en un número. Ese número representa la pendiente de la recta tangente a la función. Entonces, lo mismo sucede aquí. Si tenemos una función vectorial que está descrita por la curva negra, esta que está aquí, pues ahí está la función. Si tú derivas la función vectorial, obtienes otra función vectorial. Y ya habíamos platicado que era como un circulito que está flotando, ¿no? Pero si esa función la evalúas en un punto en especial,
Entonces se convierte ahora en un vector que va a ser tangente a la curva. ¿Sí? Y por eso es que lo dibujé aquí, tangente a la curva. ¿En dónde? Pues en donde termina el vectorcito verde. ¿Y por qué? Porque ese vectorcito verde es el que corresponde al mismo punto t igual a 0, ¿no? Cuando evaluamos la función original, la función negra, en t igual a 0, obtenemos un vector de posición que está aquí en verde, ¿no? Al derivar la función y evaluarla en el mismo punto, obtenemos un vector tangente a la función. Entonces tengo que ponerlo donde está el vector de posición correspondiente. Si hago lo mismo, pero ahora para el otro vector de posición, que está aquí en verde oscuro, voy a tener otro vector tangente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues es evaluar la derivada en medios. Ya lo hicimos. Y teníamos un vector que era el menos 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces, igual aquí voy a poner nada más el vector tangente. Entonces, el vector punto inicial va a ser las coordenadas del vector verde, que son 0, 1, 1.57, y el punto final hay que sumar esas coordenadas con menos 1, 0 y 1. Entonces vamos a poner menos 1, luego 1 y 2.57. Y también ese lo vamos a poner el mismo color anaranjado, porque los anaranjados van a ser los tangentes. Pues fíjense, visto desde arriba, el vector tangente, el que está aquí abajo, U, que le llamó el álgebra, aquí está abajo, ¿no? Y el B ahora está acá, tangente también a la función. Fíjense cómo en la proyección sobre el plano XY, los vectores de posición son del mismo tamaño, el verde y el azul. Pero en realidad son muy diferentes, ¿verdad? Sus tamaños son distintos. Ahí se ven, tamaños diferentes. Ahora fíjense, ahí está el vector velocidad, el vector tangente al vector de posición verde. Y ahí está el otro vector de velocidad, el otro tangente. Fíjense que hay una cosa interesante en este caso. El tamaño de esos vectores tangentes es el mismo. Nada más cambian de dirección y sentido, ¿verdad? No, el sentido no, pero dirección. Pues, ¿por qué? Porque la curva va cambiando de dirección, ¿verdad? Entonces, si evaluamos el vector velocidad, la función velocidad, perdón, ahora con el vector de posición azul, pues obviamente ya se dieron cuenta que el vector tangente va a apuntar para allá arriba, ¿no? Va a ser este mismo anaranjado, pero va a estar originado aquí, la puntita del azul, y va a ir hacia arriba, aquí. ¿No? Como que eso es así de, pues es obvio. Después de que hacemos esto un par de veces, la tercera ya es como muy simple, ¿no? Entonces, eso era al evaluar el pi, y ya habíamos también hecho la evaluación, y el vector era el 0, menos 1, 1. Entonces, aquí va a ser también punto inicial, va a ser al final del azul, que sería menos 1, 0, 3.14, y acá el punto final hay que sumar a esas coordenadas las que encontramos para la evaluación de R'. Entonces sería el menos 1 más 0, hasta menos 1, coma, 0 menos 1 da menos 1, coma, y 3.14 más 1 es 4.14.
ponemos anaranjado. Fíjense, ahí está arriba, ¿no? Entonces, el vector velocidad va cambiando conforme vamos moviéndonos sobre la curva, evidentemente, aunque su magnitud es la misma. Eso se ve aquí, ¿no? Cuando eliminamos la dirección z y nada más tenemos la circunferencia, pues el vector velocidad o el vector tangente solo cambia de dirección. Bueno, ya habíamos dicho, no hay nada más estos vectorcitos, ¿no? Hay una infinidad de ellos, tanto de los de posición como los de tangencia. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando tomamos la segunda derivada y hacemos el mismo proceso de buscar vectores en ciertos puntos en particular? A ver, vamos a quitar esta parte, regresamos a nuestra hojita y fíjense, la segunda derivada R bi', es la derivada de la derivada, entonces sería la derivada de menos el seno. La derivada de seno es el coseno, ese menos es menos. La derivada de coseno es menos el seno, y la derivada de 1 es 0. Entonces, esta es la segunda derivada. Y lo mismo, si hacemos la evaluación en 0, tendríamos coseno de 0. Coseno de 0 es 1, con el menos es menos 1. Seno de 0 es 0, 0. ¿Sí? Luego podemos hacer t en pi medios. Entonces sería coseno de pi medios, seno de 90, que es 0, menos el seno de pi medios, que sería menos 1, 0. ¿Sí? Y el otro punto, si quieren, lo ponemos t en pi. Entonces el coseno de pi es menos 1, con este menos se hace más, con el 0, 0. ¿Sí? Entonces es como el mismo mecanismo, nada más que estamos hablando ahora de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces vamos a graficar estos puntos. Pueden ir haciendo ustedes, insisto, sería bueno que lo vayan haciendo. Entonces ahora voy a graficar, fíjense, a ver cómo sale ese vector aceleración, esta segunda derivada, para el punto 0, ¿no? Que sería referente al vectorcito verde que está aquí. Entonces, según esto, tiene que ser un vector. Punto inicial va a ser otra vez el punto final de el vector verde, que es 1, 0, 0. Y el punto final es ese 1, 0, 0 más f bi' en 0. Entonces 0, aquí creo que ya me equivoqué en algo. Debería ser está bien 0, 0, 0. Así es. Y este lo vamos a poner de otro color. Aquí le ponemos rojo. A ver si no se confunde con el eje. Bueno. Sí, este no se va a ver muy claro porque está superpuesto con el verde, pero ahorita vamos a ver en el siguiente punto. ¿Sí? Entonces, para el punto, para el parámetro que sigue, que sería el pi medios, otra vez tenemos vector, dos puntos, el punto inicial es donde terminó el verde, que era
0, 1, 1.57. El punto final es eso más 0, entonces 0, 0, 1.57. Y también ese lo vamos a poner rojo. Ahora fíjense entonces qué pasó. Entonces, el vector de posición verde, que es cuando t vale pi medios, tiene un vector tangente asociado, que es este naranjerito, y un vector aceleración, llamémosle, que va hacia adentro. Entonces, para el azul va a ser lo mismo, ¿verdad? Pues ya no voy a poner el correspondiente al azul, pero pues va a estar aquí y va a apuntar hacia adentro. Entonces, esos tres ejes, esos tres vectores, perdón, vamos a regresar a la hojita. Van a ser importantes siempre. Entonces, si tenemos nosotros una función vectorial cualquiera, tenemos una gráfica de esa función, porque la gráfica pues anda como así. Aquí está el eje X, el eje Y, el eje Z, como siempre. Entonces, hay un vector de posición, por ejemplo, que marca este punto de la función. Eso es R. ¿Sí? Hay un vector que va a ser tangente a la curva, que depende de cómo se recorra esa curva, puede ir para acá, hacia arriba, hacia abajo. Llamamos B a ese vector. Y va a haber otro vector, que lo pusimos ahorita en color, o sea, que va a ir apuntando como hacia adentro de la curva. Va a ser el vector A. Y en el caso del ejemplo que pusimos ahorita, pareciera que tenemos la curva así, por ahí va el vector B, y pareciera que el vector A es perpendicular. En el caso de una circunferencia o de una cosa circular como la que estamos viendo, sí es así, pero no siempre es perpendicular. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no?, que ustedes sepan. Siempre que tenemos una función vectorial, la función vectorial pues se describe, ya lo sabemos, con tres funciones reales. Y si vamos evaluando punto a punto, vamos a ir obteniendo vectores diferentes. Este es el vector de posición. Y va a haber dos vectores importantes. El vector primera derivada, que normalmente lo asociamos con la velocidad, y el vector de la segunda derivada, que normalmente se asocia con la aceleración. Ahora, aquí hay un detalle que es útil, importante que lo sepan, ¿no? Siempre utilizamos analogías, como en el caso, por ejemplo, del cálculo vectorial, cuando hablamos de este tipo de vectores, hablamos de velocidad y de aceleración, porque es muy intuitivo y es muy común podamos hacer esas analogías con esa parte de la física, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados en nuestro día a día a vivir con el movimiento. ¿Sí? Todo se mueve, ¿no? Vas en un auto, en una bicicleta, vas caminando, vas en el metro, en donde quieras, y siempre tiene un movimiento. Entonces siempre hay enfrenones, aceleraciones y demás cosas. Entonces, hablar del vector primera derivada conecta muy fácilmente con la velocidad y el vector segunda derivada pues con la aceleración. Ahora, eso no quiere decir que el cálculo vectorial solamente sirva para aplicarlo a problemas de mecánica newtoniana, ¿no?, sino que esto se aprende mediante esta vía, es como fácil, pero el cálculo vectorial se puede aplicar a cualquier fenómeno natural que involucre vectores, ¿no?
Entonces, si tú tienes cualquier experimento en la naturaleza, sea de física, de química, de biología, incluso puedes tener un experimento social si tienes vectores dentro de ese experimento, pues entonces aplica todo lo que hemos visto de vectores, ¿no? Y de cálculo vectorial. Entonces, no vayan a quedarse con una idea equivocada de que el cálculo vectorial solamente sirve para hacer aplicaciones de mecánica o de física. No es así. Entonces, bueno, vamos a después tratar de hacer algunos ejemplos, incluso en el libro, en el Larson vienen algunos ejemplos que no son realmente mecánica, ¿no? Pero bueno, entonces esta era una cosa importante que hay que ver. Entonces, siempre vamos a poder tener acceso a estos vectores pues, con la derivada de la función y con la segunda derivada. Y poderlos graficar. Ahora, mucho cuidado con las gráficas. ¿Sí? Si ustedes evalúan la derivada en un parámetro determinado, les va a dar una serie de numeritos, ¿no? 3, 4, 1, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes grafican esto tal cual, esto es un vector anclado al origen. 3, 4, 1. Entonces, 3, 4, 1. Un vector ahí que está, algo así, en espacio, ¿no? Pero eso no es lo que estamos buscando. Este vector, si es el vector velocidad, tiene que partir de donde termina el vector posición. Entonces, cuando ustedes hacen la gráfica, está su vector de posición R, ¿sí? Y luego tomas la derivada y la evalúas y te da un vector fulanito de tal, que resulta que si lo graficas así nada más, este. No, ese tienes que trasladarlo para acá arriba. Por definición es la tangente a la función, ¿no? Tienes que moverlo. ¿Cómo lo mueves? Bien fácil, lo sumas, ¿no? Con R. Igual el vector de aceleración te va a dar un cuadrado así. Tienes que subirlo acá. ¿Cómo? Sumándolo con el vector posición siempre. Ojo con eso. ¿Sí? A ver, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? No, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Entonces, a ver. Esta va a ser ilustrativa. R de t es igual a t cuadrada en la dirección de i más t en la dirección j. Y, bueno, quiero que ustedes busquen la derivada, busquen la segunda derivada, y que evalúen, digamos, en menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3. O sea, t igual a estos puntos. Y hagan la gráfica. Si ustedes se dan cuenta, esta es una gráfica en 2 dimensiones, ¿no? No en 3. Entonces, usen el GeoGebra si quieren para ir graficando la función de posición. Luego van a tomar la derivada y evaluar. Sobre la función de posición quiero que grafiquen los vectores de posición correspondientes a cada uno de estos valores de t. Después grafican en la misma gráfica los vectores tangentes en cada uno de estos valores de t y también las aceleraciones en cada uno de estos valores de t. Pero lo mismo que hice ahorita, pero quiero que lo hagan ustedes con esta función. Que hagan la gráfica
Ahorita la vamos a hacer, pero quiero que ustedes la hagan, no se hagan patos. Es importante que ustedes ejerciten esto. ¿Ok? Entonces, háganlo ahorita en unos 5 minutos o algo así. Vamos a empezar a hacerla para ver si está bien lo que están haciendo. ¿Ok? Aquí estoy, por si alguien tiene dudas.
Bueno, a ver, fíjense. Esta es la función, ¿no? Tiene dos componentes, t cuadrada y t. Pues derivamos la función, nos quedaría 2t, 1, y la segunda derivada es 2, 0. Aquí ya lo puse como vectores y no como combinación de i con j, pero es lo mismo, ¿no? Después hay que graficarlo, ahorita vamos a hacer la gráfica, pero también queremos evaluar, ¿sí? No evalué los vectores de posición, pero en realidad no importa. Lo que quise evaluar es la derivada en menos 3, menos 2, menos 1 y demás. Aquí me va dando las coordenadas de los vectores. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que quería que hicieran es la gráfica. Vamos a poner ahorita la gráfica. Entonces, esta es la gráfica de la función ya hecha, ¿no? Plana. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a poner el primer vector de posición, vamos a llamarle R1, que es evaluar en menos 3 la función original, sería 9, y menos 3. Entonces, ese es el vector de posición R1. ¿De acuerdo? Luego, cuando t vale menos 2, vamos a poner un vector que se va a llamar 4, menos 2. ¿Sí? Después, en el siguiente valor, que es t igual a menos 1, evaluamos eso en la función original, sería menos 1 al cuadrado. Es 1 y menos 1. Después, si vamos al siguiente valor de t, que es el 1, t igual a 1, pues sería entonces 1,1, el vector de posición. ¿Sí? Para t igual a 2 sería 4,2. Y luego finalmente para r igual a 3, pues tendríamos 9,3. Ahora, viene la parte importante aquí. Fíjense, el primer vector, cuando la derivada se va a dar en menos 3, el primer punto que nos da es 9 menos 3. No es cierto, la derivada dijimos. Es menos 6,1. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle B1, que es el menos 6,1. ¿Sí? Este vector lo vamos a poner, como le dijimos, es por velocidad, vamos a ponerlo en naranjarito. Fíjense aquí una cosa importante, quedamos que este vector tiene que ser tangente a la función, en ese caso, en el punto R1, o sea, aquí. Pues hay que moverlo. La ventaja del GeoGebra cuando estamos en dos dimensiones es que lo puedes agarrar y trasladar sin problema, ¿no? Y lo pones ahí donde debe de estar. Es tangente a la función y debe tocar, o debe salir de donde termina el vector R1. Luego, al evaluar la derivada en el punto t igual a menos 2, nos queda un vector que llamamos B2, que es el menos 4,1. ¿Sí? También ese vector lo ponemos en color naranja. Y también resulta que, así como lo puse, pues está marcado el origen, pero no debe estar ahí, debe estar donde termina R2. Entonces observan, ya cambió un poquito la dirección, cambió un poquito su tamaño, o sea, su magnitud. El siguiente vector velocidad, con el siguiente vector tangente, va a estar pasando aquí en R3. Y le llamamos V3, y es menos 2,1.
vez. Tiene que salir de aquí. Y luego, ya con B4, es 2,1. Naranja. Y fíjense, este hay que ponerlo aquí arriba. El 5, 4,1. Ay, el 5, 4,1. El último, ¿verdad? Es el 6. 6,1. A ver, entonces, primera cosa aquí importante que hay que notar, remarcar. Bueno, la curva, la función vectorial que les di originalmente, pues está representada por la parábola esta negra, ¿no? Esa parábola negra está compuesta de una infinidad de puntos. Cada punto está determinado por un vector de posición diferente. Y pues como se va construyendo punto a punto, desde la parte de abajo va subiendo, llega al origen y va para arriba. O sea, el sentido en el que se recorre esta función es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Eso es importante. Recuerden que lo habíamos comentado y si no lo habíamos dicho con suficiente edad al principio, lo vamos a comentar ahorita. Las funciones, las gráficas de las funciones vectoriales sobre todo, a veces esconden mucha información respecto al fenómeno que están estudiando. ¿Sí? Cuando uno ve la gráfica así de lejos y la ve así como ahorita, si no sabemos de qué se trata, nos vamos a perder de mucha información. Entonces, una primera cosa que no es obvia a la hora de ver la gráfica es el sentido en el que se recorre la curva, que ya lo habíamos platicado desde varias clases anteriores, ¿no? No habíamos hecho mucho énfasis en ello, pero el sentido en el que se recorre la curva es importante. Eso nos va a dar información sobre el fenómeno que está describiendo. Entonces, esta curva va describiendo ese sentido desde abajo hacia arriba. Eso se ve aquí claramente con la dirección que llevan los vectores tangentes. En la parte de abajo, abajo del eje X, todos los vectores apuntan hacia la derecha y hacia arriba, de la izquierda y hacia arriba. Y después, cuando suben al siguiente cuadrante, ahora van a apuntar todos a la derecha y para arriba. El sentido en el que se recorre la curva es de abajo hacia arriba. Ahora, fíjense que el vector segunda derivada, en este caso, la función segunda derivada, nos queda simplemente 2,0. Entonces ya no hay en donde sustituir valores de t para que nos dé puntos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en este caso, para esta función, vamos a llamarle A1, 2,0. ¿Sí? Y este lo vamos a poner en verde. ¿Dónde está ese vector? Ahí lo agarren aquí más cerquita, aquí. Luego, A2 también es 2,0. O sea, como que lo mismo, ¿verdad? Hasta aquí. A3, 2,0. Misma idea. ¿Dónde está?
A4 va a estar acá, A5 va a estar acá. ¿Eso qué quiere decir en esta curva? Ese vector segunda derivada, que les dije que siempre aparece y que es importante, que es la aceleración, en este caso, ese vector no cambia de dirección y no cambia de magnitud tampoco. Entonces, la curva se va describiendo de abajo hacia arriba y siempre hay un vector de aceleración que lo va jalando hacia el lado derecho con magnitud constante. ¿Sí? ¿Eso qué me dice respecto a esta figura? A ver, vamos a un tantito a cuaderno acá. Entonces, lo que yo acabo de encontrar, ¿no?, es que la curva es algo así, ¿sí? Y los vectores de velocidad los voy encontrando así. Cada vez son más grandes, ¿no? Pero los vectores de aceleración, esos no cambian ni de dirección ni de magnitud. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene una idea de algún fenómeno en el que eso suceda? Pues sí. Dice, si esto lo pensamos de esta forma, ¿sí? Y aquí pusiéramos el piso, aquí ponemos a un monito, un beisbolista, a batear la pelota hacia arriba. Es un tiro parabólico, ¿no? La pelota va subiendo, llega a un punto máximo y luego va a bajar. Y va subiendo, y conforme va subiendo, la velocidad va disminuyendo. Y como pues tiene un movimiento parabólico, va cambiando de dirección. Y el vector de aceleración pues es la gravedad, ¿no? Constante, siempre lo está jalando. Y por supuesto que el sentido me está diciendo que el monito bateó aquí, que la pelota sube y luego baja, ¿no? Entonces, todo eso lo puedo ver de esta figura, ¿no? Entonces, por eso es importante que analicemos qué cosa es lo que nos están diciendo la función y sus derivadas. La función, derivada, segunda derivada. La segunda derivada ya es 2,0, ya no tiene variable, es una constante. Entonces esto se refleja en la gráfica en flechitas del mismo tamaño, misma dirección y sentido. Cada una asociada con su respectivo vector de posición. ¿Okay? Entonces, eso que quería que hicieran, que vieran la gráfica, esta gráfica les debió haber quedado algo parecido a lo que teníamos en el GeoGebra. Vamos a ponerlo brevemente. ¿Sí? Algo así. Entonces, aquí, insisto, la gráfica es más o menos fácil de hacer. Y en este caso, los vectores es muy fácil desplazarlos a donde uno quiera, ¿no? Los agarras cerca del origen y los mueves como quieras. Cuando estás en 3 dimensiones no deja hacer eso GeoGebra, lo cual está bien, porque en 3 dimensiones es muy fácil que le cambies tantito la dirección al vector. Entonces ahí sí tienes que hacerlo analíticamente, ¿no? Para poder desplazar tienes que hacer la suma de ese vector con el vector de posición. Pero aquí es muy fácil. Y la curva debió quedar algo parecido. Ponerle aquí los otros 3 vectores de aceleración. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos esa era la idea con esto. Hola. Déjenme abrir el texto. Entonces, vamos a hacer más ejercicios. Entonces aquí está el texto. Estamos en la sección 12.2. ¿Sí? Hicimos este de aquí primero y algunas otras cosas con los demás. Pero bueno,
ahorita lo que quiero es que practiquen un poco las derivadas. Todos estos hasta el número 20 más o menos, no hay mayor complicación, ¿ok? Entonces, algunos de ellos, pero yo quiero que hagan el ejercicio 21, 22, 23 y 24. Estos. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que buscar la derivada, la segunda derivada, y luego hay que hacer el producto punto de R' con R'. ¿Sí? Pues a ver, vamos a hacer eso ahorita. Pues copien estos 21, 22, 23, 24. Bueno, más bien, vamos a hacer, sí, hagan los cuatro, ahorita los hacemos. Aquí no hay que hacer las gráficas ni nada, nada más quiero que hagan las derivadas y sobre todo el producto punto aquí. Entonces recuerden que hay ciertas reglas para derivar productos puntos o para hacer cosas. Tener cuidado. Ok, entonces hagan esto. Ahorita los revisamos.
Ok, a ver, entonces, ¿cómo quedaría la primera? Tenemos la función vectorial, la podemos escribir como si fuesen vectores, con componentes, entonces t recúbica y en medio de t cuadrada. Entonces la derivada es simplemente la derivada de cada componente, que sería 3t cuadrada, con en medio de 2t, va a ser t. Y la segunda derivada sería 6t, 1. ¿Okay? Entonces hasta ahí no hay ningún problema. Y luego nos pedían, aparte de encontrar r' y r'b', nos pedían encontrar r' punto r'b'. Entonces nos piden hacer un producto punto, ¿sí? No derivar un producto punto, sino hacer el producto punto de r' con r'b'. Entonces tengo que poner el vector r', que es 3t cuadrada, t, punto r'b', que es 6t, 1. Como va a ser un producto punto, el resultado tiene que ser un escalar, un número, no un vector. Entonces, ¿cómo operamos un producto punto? Pues multiplicamos las componentes correspondientes, que sería 18 t cúbica más t por 1t. Bien. Ahí no hay más que hacer, ¿no? Cuando sepamos cuánto vale t o le asignemos un valor al parámetro t, pues ya se convierte en un número que es como debe ser, ya no es vector, ¿no? Ya, eso era todo. ¿Ok? Después el siguiente, que era R, lo mismo, está como, que nos de IJ lo podemos poner como un vector, que daría t cuadrada más t, es la primera componente, y la segunda componente es t cuadrada menos t. Entonces, R', pues quedaría como 2t más 1, y aquí 2t menos 1. Y R', quedaría como 2t, ¿no es cierto? 2, 2. Y el producto punto de R' con R'b' sería hacer 2t más 1, 2t menos 1, punto 2, 2. Entonces aquí sería 2t más 1 por 2, sería 4t más 2, más 2t menos 1 por 2, sería 4t menos 2. Pues quedaría el resultado como 8t. Ya está, ¿no? Luego, el siguiente era el número 23. Eso ya otra vez trigonométrica, ¿no? Entonces, r de t es 4 coseno y la componente y es 4 seno. Entonces, bueno, es una curva plana, es una circunferencia, ¿verdad? R' va a ser 4, derivada de cosenos menos seno, y luego 4 coseno de t. Y R'b' sería menos 4 coseno de t menos 4 coseno de t. Y el producto punto de esas dos cosas, R' punto R'b' sería menos 4 coseno de t, 4 coseno de t, punto menos 4 coseno de t, menos 4 coseno de t. Entonces hay que multiplicar. Sería 16 seno coseno más
menos 16 seno coseno también, ¿no? Entonces, más por menos es menos y quedaría 16 seno de t menos 16 seno de t, 0. ¿Ok? Y finalmente el último de estos es algo muy similar. ¿Sí? R de t ahora es una elipse, 8 coseno de t, coma, 3 seno de t. R' va a ser menos 8 seno de t, 3 coseno de t, y R' va a ser menos 8 coseno de t menos 3 seno de t. Y el producto punto, fíjense que este producto punto no va a ser 0. Menos 8 coseno de t menos 3 seno de t. Entonces multiplicamos sus componentes correspondientes. Menos por menos son más 64 seno coseno más 3 por menos 3 es menos 9 coseno seno, que es igual seno coseno. Sería 64 seno coseno menos 9 seno coseno, ¿no? Se nos da 55 seno coseno. Entonces, ¿por qué no fue 0 también? Porque los coeficientes del coseno y seno son distintos. En una elipse son distintos y son iguales. Y eso tiene que ver con que la derivada de la función, cuando es un círculo, es como que la derivada sigue siendo un círculo. Pero en el caso de la elipse, como que no. Entonces, algo así, fíjense, como que la derivada, la función es algo así, ¿no? En este caso. Su derivada como que sigue siendo lo mismo, ¿no? Y su segunda derivada como que también sigue siendo lo mismo. Pero en el caso de una elipse, como que no es así. Si tuviéramos una elipse de esta forma, como que su derivada también es una elipse, pero sí cambia. Luego otra vez. Es como que se va volteando, ¿no? Entonces, al hacer un producto punto de estas cosas, como que pues, es 0, porque, entre comillas, como si fuesen paralelos, ¿no? Las dos gráficas. Y acá no. Por eso es que es diferente el 0. ¿Sí? Más o menos se dan una idea de lo que estoy diciendo. En la gráfica esto dice que siempre vamos a tener una circunferencia. Se podría de diferentes formas si quieren, pero siempre es 4 coseno o 4 seno. Y en el caso de la elipse, porque siempre vamos a tener una elipse, la elipse sí cambia de forma, ¿no? Entonces, como que ese cambio de forma me lo está dando producto punto. Y acá me está diciendo que no. ¿Sí? Entonces, esto no es algo general, por supuesto, depende de cada función. Pero en este caso es ilustrativo. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Yo tengo una pregunta para ustedes. De este mismo ejercicio, podríamos calcular R plus R'. Sí, no, ¿por qué? Dígame, alguien. Manifiéstense. Me voy a pensar que están durmiendo todos. ¿Se puede o no se puede?
¿No, nadie? No sabemos. ¿Cómo se define el producto cruz? ¿Qué tiene que tener para empezar los vectores si quiero hacer un producto cruz? No, pues es pregunta de examen, ¿eh? Entonces la respuesta aquí es no, no puedo hacer el producto cruz, pero ¿por qué no? ¿No es porque no tenemos I, K y J, profe? Así es. Son Solo trigonométricas, ¿no? Tienes nada más dos componentes, I y J, ¿no? Esto es I y J. No tienes K. O sea, como nos dieron el problema, nos dijeron que el vector, la función vectorial solamente tiene dos componentes, I y J. O sea, es una curva plana, ¿no? Las dimensiones. Para poder hacer un producto cruz, el vector debe ser de 3 dimensiones, si no, no se puede hacer. La definición, vas a tener que poner un determinante con I, J y K. 3 dimensiones, y aquí menos tenías dos. Entonces esto no se puede hacer. A menos que tú dijeras o tuvieras una razón de peso para decir que la tercera componente es 0. Por eso no te lo están diciendo aquí. ¿No? Entonces, no se podría hacer. Por esa simple razón, porque son vectores en 2 dimensiones. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer algo rápidamente antes de que se vayan ya a comer. Y bueno, ya vimos que las derivadas es más o menos la misma historia, solamente hay que tener cuidado con los detallitos, ¿no? Ya hemos dicho que las integrales es como la misma historia también. Si ustedes tienen que integrar una función vectorial, si la función tiene 3 componentes, x, bueno, y, j y k, digamos, lo que van a hacer es hacer 3 integrales, ¿no? Pues la primera parte, respecto a t, esto va a ir en la dirección de y. Luego la segunda componente, que sería la g, respecto a t. Y esto, vamos a ponerlo en paréntesis, en la dirección j. Y después, para h, y en la dirección de k. Entonces, si la función vectorial tiene 2 componentes o 3 o más componentes, pues hay que hacer un igual número de integrales. Ahora, hay algunos detalles a considerar que son importantes. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer la integral, vamos a poner algo sencillo, 2t en la dirección de y más k respecto a t. Entonces, esta es la función. Fíjense, hay 2 dimensiones, pero es i y k, no hay j. ¿Por qué? Pues porque así es la función, ¿no? Ok. ¿Cómo se integra? Entonces, bueno, pues voy a separar esto, van a ser 2 integrales. Primero va a ser la de 2t respecto a t, lo ponemos así en cuadrito, en dirección de y, más la integral de dt, hay un 1 aquí junto a la k, entonces es el 1, y esto va a ir en dirección k. Entonces, integramos. La integral de 2t es 2t cuadrada entre 2, o sea, t cuadrada, más una constante 1. Y esto va a ir en la dirección de y. Y luego la integral de dt, pues es un t más una constante 2 en la dirección de k. Es la función primitiva, ¿okay? La integral. Entonces, es importante aquí que consideremos que cada vez que hacemos una integración hay que poner una constante para esa integral. ¿Sí? Como estamos trabajando con vectores, finalmente es una función vectorial.
pues no necesariamente es lo mismo que ustedes tengan un vector y le sumen un numerito al final, a que le sumen un numerito a cada componente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, cada vez que hacemos una integración hay que poner una constante de integración. Ahora, ¿es posible saber cuánto valen? Sí, sí es posible. Vamos después a ver unos ejemplos con ello. Entonces, básicamente, hay que tener cuidado únicamente con esas constantes, ¿no? Por lo demás, los procesos de la integración son exactamente los mismos que ustedes ya conocen, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos que hacer esto, 1 entre t, la dirección de i, más j menos t a la 3 medios en dirección k. Y esta integral va a ir respecto a t. Pues lo mismo, ¿verdad? Dices, bueno, pues tengo 3 componentes en la función vectorial, pues vamos a integrar primero 1 entre t de t en dirección de i, más la integral de t, porque aquí hay un 1 de nueva cuenta, en dirección j, menos la integral de t a la 3 medios, en dirección de k. Y pues entonces ya está, ¿no? La integral de t entre t pues es el logaritmo natural de t, más una constante 1, estoy en dirección de i, más la integral de t pues sería t, más una constante 2, dirección j, menos la integral de t a la 3 medios es t a la 5 medios entre 5 medios, o sea, 2 quintos, lo ponemos como raíz, ¿no? De t a la quinta, más una constante 3 en dirección k. Ya está. Entonces tampoco tiene ningún problema. Ahora, las integrales, insisto, están sujetas a las mismas reglas que ustedes ya conocen. O sea, no necesariamente van a ser integrales directas, ¿no? Es posible que tengan que hacer cambios de variable, o que tengan que integrar por partes, o por fracciones parciales, o yo qué sé. Depende de cómo quede la función, pero ese es un problema de integración, ¿no? Entonces, integramos cada uno de los elementos de la función vectorial de la misma forma, como ya sabemos. Y al final, pues, simplemente necesitamos ser claros y decir que hay una constante de integración en cada uno de esos casos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando hacemos una integral definida? Por ejemplo, tenemos la integral de 0 a 1, y tenemos 8t, dirección de i, más t en la dirección j, respecto a t, sin dos dimensiones. Pues, misma historia, ¿verdad? Lo vamos a separar en dos integrales. Voy a hacer primero la integral de 0 a 1, 8t de t, eso va a quedar como la dirección de i. Y luego, integral de 0 a 1, t de t, y en su dirección j. Entonces, pues integramos cada término. Entonces nos quedaría 8t cuadrada entre 2, 8 entre 2 es 4, t cuadrada, va a ir evaluado de 0 a 1, y esto es en dirección de i, más la integral de t, pues es t cuadrada sobre 2, de 0 a 1, y en dirección j. Entonces, evaluamos 4 por 1 al cuadrado es 4, menos 0, dirección de i, más t cuadrada sobre 2 elevado en 1 es 1 medio, menos 0. Entonces aquí tenemos 4 menos 0, que es 4, dirección de i, y 1 medio menos 0 es 1 medio, dirección j.
Entonces, pues ya está. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Pues como pueden ver es relativamente simple esta parte, ¿no? Ahorita vamos a ver estas cosas haciendo cosas un poco más complicadas. ¿Sí? Y bueno, pues ya para irnos a comer, van ustedes a hacer ahorita solitos esta integral. La coseno de t, dirección de i, más a seno de t, dirección j, más a ver, pues 2 minutos para hacerla, ahorita la hacemos. Bien, entonces, pues hacemos todo el proceso, ¿no? ¿Qué significa todo el proceso? Pues separarlo. Vamos a la integral de 0 a pi medio a coseno de t respecto a t, eso va a ir para ahí. Luego integral de 0 a pi medio a seno de t, respecto a t, dirección j, y luego de 0 a pi medios también de t, dirección k. Entonces, a es una constante que podemos poner fuera de la integral. La integral del coseno, pues es el seno. ¿Sí? Va a ir evaluado de 0 a pi medio. Luego eso va a quedar en dirección de i, más la integral del seno es menos el coseno. También va a ir de 0 a pi medio para j, y luego
La integral de dt pues es t doblado de 0 a pi medios para la dirección k. Entonces tendríamos a es un número que es una constante, no importa, la dejamos indicada simplemente, seno de pi medios, es como si fuéramos seno de 90, ¿verdad? Y el seno de 90 quedamos que era igual a 1, dijimos que era a por 1, menos a por el seno del 0, el seno del 0, 0, dirección de 1, más coseno de pi medios, eso es cuando coseno de pi medios es 0, el coseno de 90 grados es 0, pues menos pues es 0, menos a por el coseno de 0, el coseno de 0 es 1, con ese menos es menos y con este de aquí es más. Vamos con los signos. Más t evaluado en pi medios, pues es pi medios. Y t evaluado en 0, pues es 0. Entonces nos quedaría a en dirección de i, más 1 en dirección j, más pi medios en dirección k. Entonces, pues no hay mucho que hacer en cuanto a la parte operativa de hacer la derivada o hacer la integral, ¿no? Lo que sí tenemos que tener cuidado es cuando empezamos a juntar los conceptos para hacer o buscar algunas cosas diferentes. Es un poco lo que vamos a hacer mañana, ¿sí? Entonces, les había comentado que ustedes podían haber leído algunas secciones del libro, espero que hayan visto algunas cosas de ahí. Mañana vamos a ver un poco de las secciones 12.3 y 12.4, que es muy sencillo de ver realmente, para ya tener preparado para la siguiente semana empezar con la parte de funciones de varias variables, que eso sí ya es nuevo completamente y bastante importante, ¿sí? Ahí vamos a poder empezar a practicar de cosas un poquito más elaboradas, como tienen que ser con las derivadas parciales, o el gradiente de una función, no sé, diferentes cosas que están padres, son muy interesantes, muy vistosas geométricamente, y que pues van a ser también importantes, ¿no? Para hacer algunos problemas de aplicación. Entonces, vamos a dejarlo hoy aquí. Revisen si pueden, si tienen la oportunidad de ver un poquito más allá en el libro. Mañana vamos a trabajar sobre esa parte. Y también voy a dejar una tarea mañana, una actividad para que me la entreguen en la siguiente clase. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no tienen preguntas. No, profe, gracias. ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Les iba a comentar, el enlace para el Meet ya lo voy a dejar el mismo. Ya hice algunos cambios aquí en la compu. Entonces, si igual por alguna razón se me olvida mandárselo, solo ya va a ser el mismo enlace. Y los videos hasta la clase de hoy, yo creo que los voy a subir mañana. Para que los tengan también en la mente. Gracias, profe. Okay. Entonces, buen provecho, niños. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Bye bye. Gracias, profe.